¿Qué tal, grupo? Vamos a comenzar ahora con el video ya pendiente del proceso de diseño y modelado. Lo que vimos en su momento en la clase era platicar sobre los problemas que tienen en la industria o una forma de familiarizarse o aterrizar ese tipo de conocimiento a algo aplicado. Pero eso vamos a platicar un poquito de teoría. Generalmente se van a encontrar distintos procesos de diseño. Varía según el autor y según el área en que quieran aplicarlo. Eh, a grandes rasgos se puede ver como la identificación del problema, que es la causa raíz, ideas preliminares, que puede ser la lluvia de ideas. El refinamiento del diseño, igual, sigue siendo parte de la lluvia de ideas, pero aterrizada ya más concreto a las necesidades. Y ya con las necesidades se basa un análisis y optimización. Y muchas veces tomo como un árbol de decisiones para tomar en cuenta pues qué se va a hacer y se busca documentar los resultados. A grandes rasgos es lo que pueden encontrarse en los libros. Lo que yo les comenté en su momento, a final de cuentas, quitando o agregando, quitando pasos, se puede ver como un plan do check act, que es el plan de mejora continua, que la mayoría de los métodos siguen intercalando uno que otro paso, uno que otro proceso, pero a grandes rasgos se busca identificar el problema, las ideas preliminares en el do, en check, los requerimientos, cómo van las cosas, si van bien, van mal, y el act, pues, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar el diseño y hacerlo. Son 4 simples pasos, pero contemplamos que esos 4 simples pasos son un ciclo. Es muy difícil generar un diseño a la primera que sea el ideal. Generalmente siempre queda un pequeño margen o un gran margen de mejora. Y en el rasgo se ve de esa manera. Pero bien, lo que nos lleva, a una forma u otra, si vamos a modelar o estamos modelando, pues ¿qué vamos a tener? Pues tenemos que tener una geometría o un dimensionamiento geométrico, un dibujo geométrico. Una simulación del mecanismo puede ser una operación, puede ser simplemente el comportamiento, animación de lo que se espera, porque estamos hablando de diseño asistido por computadora. Por lo tanto, antes de hacer realmente algo, tenemos que modelarlo y tenerlo en una bien tridimensional para poder analizarlo. Esto nos lleva a gráficas de resultados, cosas por el estilo. Análisis del diseño, pues ya viene un poquito más las propiedades mecánicas, de funcionalidad, el factor humano, que es muy importante. Y ya como visualización del diseño, pues ya vienen los planos ortogonales, el dibujo geométrico, fotografías, el revisado, lo que se tenga en la mano. Pero ese tipo de conceptos simplemente lo aterrizamos ahorita por el momento a geometría, simulación y animación. Simulación estamos hablando nada más del comportamiento. La parte de simulación la veremos más adelante en ingeniería asistida. Vamos a hacer cuestiones de factores de simulación. Pero bien, otros conceptos que van a la par es la cuestión de tolerancias y la intercambiabilidad de los modelos o las herramientas o los componentes de lo que queremos modelar. Parte de la práctica que tuvimos fue identificar los problemas que tenemos actualmente en la industria. La mayoría de ustedes me comentó, bueno, platicamos sobre problemas de producción. Un problema de producción fue, por ejemplo, este tipo de tapón de alguna pieza de un ensamble. El problema con este tapón es que hay dos tapones muy semejantes. Hay un tapón muy semejante donde la gran diferencia entre el tapón A y el tapón B es una pequeña margen de distancia, unos cuantos milímetros. Por lo tanto, en el proceso de producción es muy probable que la gente, en el momento de hacer el ensamble o armar el paquete, se confunda en los tapones de lo que están armando. Lo que se buscaría o lo que se intenta aquí es encontrar una solución. Aquí la solución rápida es en tomar o formar, por ejemplo, imprimir rápidamente un pequeño molde o una pequeña regla de validación para ver en qué componente o en qué cajita entra el componente. Por ejemplo, si entra la cajita A, el componente va al lado derecho; si entra la cajita B, va del lado izquierdo.
Y así sería una forma rápida de validar el tamaño. Si estamos trabajando bastante rápido en la línea de producción, de validar el tipo de componente. Pero la lluvia de ideas de este análisis del componente de ese tapón que va en alguna parte es más evidente, o antes de llegar a un control físico como este, nuestro análisis nos tiene que llevar a comprender el proceso de producción. Realmente los procesos de producción son bastante grandes y diversos, pero dentro de este proceso de producción, o la lluvia de ideas que se tiene, vamos a regresar mejor un poquito aquí, es la identificación del problema. Ahorita os acabo de comentar rápido que modelamos el tapón. Ese tapón, hacemos un pequeño modelo rápido para validar el tamaño de los tapones y poder identificarlos. Pero si analizamos un poquito más a fondo el problema, seguimos aún en el plan. Ahorita me dedico un poquito directamente a una solución. Vamos a analizar esto. Antes de que yo ponga en cada parte del proceso de producción un pequeño cajita de validación, ¿por qué no analizamos lo que sucede? Aquí viene siendo desde el producto, o la materia prima, o el componente como tal. Si el componente como tal llega en bolsitas, en paquetes A y paquetes B, pues es tan sencillo como entrenar o capacitar a la gente de inventarios o de almacén que entreguen el material con su etiqueta o una sección. Por ejemplo, la bolsita B la pongan del lado izquierdo y la bolsita la pongan del lado derecho. De esa manera se capacita al ensamblador para que alinee y no necesites realmente hacer ningún cambio, ninguna validación, porque esta validación ya viene etiquetada en el producto. Ahora bien, si el producto ya viene mezclado, pues no tiene sentido desde mi punto de vista, pero sí sería llegar a un punto de pre-revisión para poder dividirlo y asignarlo a cada área correspondiente. A lo que me refiero con cada área correspondiente sería separar en nuestro proceso que alguien solamente conecte o cargue la tapita A y otra persona cargue la tapita B o ajuste cada una de las tapitas para evitar este tipo de problemas. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos en la parte de identificación del problema. Muchas veces creemos que porque nuestra área de trabajo es producción, pues el problema está en producción. Pero también puede estar en inventarios, también puede estar en otras secciones del mismo proceso. Si este proceso, este tipo de validación de esos tapones es realmente... si ya intentamos capacitación, si ya intentamos separar el proceso, si ya intentamos X cosa, porque a grandes rasgos la forma de corregir un problema en cualquier parte de la industria se comienza con políticas. Una política puede ser, vamos a hacer menos contaminación. Y la gente se capacita y somos pro ambiente. Y la gente toma conciencia. Ya que la gente toma conciencia y vemos que no baja la cantidad de contaminación que estamos haciendo, por ejemplo, en la batida, tirando basura, decimos tirando un montón de basura, pues comenzamos ya con un poquito de reglas o implementando un poquito de controles. Un control muy sencillo es que en todas partes se aplican un bote de basura de un color, un bote de basura de otro color, para identificar dónde se va a tirar las cosas. Ese tipo de mecanismos o ese tipo de ideas que se implantan en la capacitación es se puede decir que es una familiarización de un concepto general que va a la par con la sociedad, la parte de reciclaje. También los símbolos de reciclaje son parte de la cultura ya, que uno identifica automáticamente para empezar a tirar menos basura, o bien separar la basura para que no contamine. Este tipo de ideas se van implantando en la gente. Al igual, se hacen capacitaciones. Retomando esto, capacitamos a la gente. Y si algo sigue fallando, es cuando implementamos otro control. A lo que me refiero aquí es, no llegamos de un plan a un acto directamente implementando algo físico. Un control físico es el último control que debe de implementar, o es el último recurso que debemos tomar para cualquier tipo de corrección en un proceso. ¿Por qué? Porque el control físico modifica, obliga al usuario, o en este caso a hacer cierta, garantiza que el usuario haga cierto comportamiento. Y eso sería en este caso el último recurso. Es como si tengo un martillo, ok, puedo poner clavos, puedo poner tachuelas, pero no puedo poner a martillar un tornillo. Lo que lo puedo hacer, pero voy a dañar bastantes cosas. Entonces, eso se trata.
Cuando lleguemos ya a implementar algo, un control físico, se recomienda que ya sea después de haber recorrido todo el proceso de los controles sencillos, capacitación, políticas, acciones correctivas sencillas, y al final regresamos a un concepto como tal, algo físico. Retomando esto, si tenemos algo como un pequeño taponcito y el problema es que no lo identificamos, la pregunta más sencilla, a mi criterio, sería: oye, proveedor, ¿no puedes cambiarle el color a un tapón? Y esto va un poquito más allá de, de solamente la producción. Las personas encargadas del diseño para el usuario final, si el usuario final tiene que ensamblar ese tipo de componentes, lo más viable es que le demos un color distinto, porque son componentes muy semejantes, casi del mismo tamaño. Entonces lo ideal sería cambiarle el color a uno de estos, y eso ayuda mucho al usuario final. Si el usuario final, el cliente en sí, es el que tiene que armar el componente, a identificarlo. Y cambiar la pigmentación de algún plástico, pues es realmente sencillo, no merita realmente un costo y sería lo más viable. Y ya con colores, pues, el único problema que tendrías es que la persona sea fuera daltónica. Entonces le podemos agregar un tipo de, ahora sí, de molde o una etiqueta exterior que lo identifique. O igual, agregar un tipo de validación como esta, que indique cuál es la A, cuál es la B. Pero igual, surgen grandes cantidades de posibilidades, ya que se hace ese tipo de recomendación. Por ejemplo, cambiamos el color. Ya que cambiamos el color, ¿qué nos dicen los resultados en el segundo ciclo? Bajó o no bajó en este caso el error de ensamblaje o el error de uso. ¿Cuánto porcentaje bajaron las quejas? ¿Cuánto porcentaje falló en este caso el control de calidad en detectar el error en el tapón? Si el cambiar el simple color fue suficiente, ya se arregló el problema. Si no, pues seguimos implementando cosas un poquito más pesadas, como es lo que les comentaba, una pequeña validación antes o después. Y esto, si lo vemos como una impresión 3D, pues no realmente no requiere mucho tiempo ni costo, relativamente rápido. Pero bien, eso es un caso muy específico. Pero el otro caso que mencionaron bastante fue eh, fixturas. Para ustedes, según lo que estuvieron platicando en los errores que hay en su industria, el mayor error o el error que siempre quieren, o más crítico que quieren atacar, es en producción. Si están ensamblando o si de materia prima se tiene que trabajar, por ejemplo, soldar algo, perforar, cuestiones por el estilo, que son cuestiones de producción que dañan en este caso la materia prima y no se pueden corregir, se merma. Y todo el concepto que llegó a sus mentes de una forma u otra fueron fixturas. Sus problemas, lo que me platicaron, terminamos con el concepto de fixturas. Ahora, para familiarizarnos un poquito con el concepto de fixturas, pues no voy a hablar mucho de producción. La producción varía un poquito. Al final de cuentas, son varios procesos que pasa la materia prima o ensambles que pasa para llegar a algo. Las líneas de producción varían mucho según el tipo de industria. Y aquí unos ejemplitos rápidos de una estructura a otro mundo. Y aquí un poquito más real. Al final de cuentas, son líneas donde cada uno de los parte del proceso hace algo. Puede poner un tornillo, puede poner dos, ponerte una manguera, una tubería, validar, agregar componentes, varía bastante el proceso. Bien, retomando, en este caso, lo que es la línea de producción, de una forma u otra va transformando la materia prima y cada transformación pues tiene cierta área de proceso que requiere, en este caso, realizar el cambio. Si la línea ya viene una línea de ensamble, ya vienen moldes o estructuras predefinidas, o bien puede cambiar de mesa en mesa o en sección en sección. Y esto amerita o permite que surjan confusiones o surjan errores muy sencillos, como simplemente colocaron al revés la pieza y al momento de ensamblar, pues se ensambló al revés y ya no sirve el producto. Aquí nos lleva un margen de error. Ese tipo de cambios en el proceso es una posibilidad de que suceda un error. Puede ser error de máquina, error de persona, X cosa, y nos lleva a detectar o a rechazar productos o componentes. Y pues una pérdida económica. Y esto nos lleva a un concepto muy común en la industria: fixturas o fixture. Fixture en inglés o fixture. Pero bien, ¿esto qué es? Al final de cuentas, una fixtura es un molde que se establece
Y lo que se busca aquí es determinar el proceso y los tipos de cambio. Por ejemplo, esta pieza que está en el lado izquierdo se alinea en ciertos niveles. Y si esta pieza requiere pasarse un torno a una CNC o algo por el estilo, la posición siempre va a ser la correcta. No va a variar y el ángulo que se encuentra para las perforaciones o ajustes va a ser el correcto. No importa en cuántas secciones o cuántas mesas pase. Otro ejemplo sería el lado derecho. Tenemos unas líneas, en este caso de ensamble. Viene la fixtura que lo mantiene en su posición. Tenemos unos tornillos donde lo mueve en su lugar, unas direcciones y ya para aplicar un proceso hidráulico según la pieza. De nuevo, en el lado derecho tenemos la fixtura que mantiene en su lugar las secciones para aplicar o sostener de manera hidráulica las piezas en su lugar. Por el lado izquierdo superior tenemos un taladro, o parece un taladro, no sé qué se distinguir bien, pero igual mantiene las piezas a distintos componentes que garanticen que la pieza se encuentre en una posición para transformarla. Puede ser lo que sea, cortes, perforaciones, soldadura, lo que sea pertinente. Ahora, con el diseño asistido por computadora, lo que queremos es modelar, en este caso, esa herramienta o esa estructura. Como vemos, no estamos modelando un producto en sí, sino estamos modelando una herramienta para fabricar o avanzar con el producto. Y puede ser una cuestión muy sencilla. Puede ser simplemente una base que sostenga y una pieza, una palanca que ejerza presión para mantenerlo en su lugar. Aquí lo interesante es que todo va a costos. A final de cuentas, cualquier problema que tengamos, diseño asistido, lo que sea, va a terminar en costos. La identificación del problema, no está fallando algo en producción, no está fallando una soldadura, o el corte de un tubo, la transformación de la materia prima, algo no está fallando. Pero ese tipo de soluciones, como lo más común que es la fixtura, viene con un costo. Si la fixtura es para, por ejemplo, una fixtura se va a utilizar en 100 o en 1000 ejemplos o en 1000 productos, está bien, si lo amerita. ¿A qué me refiero con esto? Si voy a producir uno o dos productos por una fixtura tanto, pero tiene sentido, es bastante excede los costos. Estamos hablando de material, obviamente, si tenemos aluminio, que es lo más ligero y se puede trabajar rápido, un poquito blando, entonces sería más sencillo. Pero igual es costoso, si va a fabricar 1000 o cientos de fixturas, pues sí va a ser un poquito costoso. Se debe contemplar dentro del proceso si lo amerita. Al igual, es común trabajar con una base sólida de metal y utilizar secciones de plástico, componentes de plástico para sostener, ya que el plástico también es más moldeable. Por lo tanto, se puede producir una base de metal con fixturas o bueno, estructuras en una forma tridimensional para acomodar, en este caso, la pieza. Bueno, con eso terminamos el concepto o lo que estamos platicando de una fixtura. El otro detalle que tenemos aquí fue lo que ustedes contemplaron o sus problemas. De una manera u otra, pues vamos a hacer una fixtura. Y el ejemplo que les daba es que meten tuberías. Es muy común. Más si son tuberías de metales o de aluminio o de titanio, depende de donde estén trabajando. Que por el tipo de curvatura o de ángulo, soldar piezas o agregar componentes puede ser un problema. Más porque no se permite, por ejemplo, en empresas aeronáuticas o en la industria aeronáutica, utilizar, por ejemplo, me equivoqué al perforar esto, déjalo corto y lo solo de nuevo. No se puede, no se permite. Una cuestión de calidad. A lo que me refiero es esto. Aquí tengo un tubo donde va a haber ciertos componentes, como son estos tres. Pero ese tubo llega por sí solo, ya con una estructura moldeable. Damos un clic derecho al tubo, lo editamos y la edición nos lleva a algo como esto. Tenemos un simple tubo y tenemos que agregar ciertos componentes. El tubo, así como se encuentra, si lo analizamos, pues las curvaturas o la curva que tiene en ambos lados es muy semejante. ¿Qué tal si lo volteo y lo solo del lado contrario? Sería difícil determinar realmente cuál es el lado correcto. Al igual, el ángulo, si tengo que soldar o hacer cortes para agregar las piezas restantes, pues es un ángulo bastante difícil. Lo más común cuando trabajamos con tubos o tuberías es hacer una fixtura que garantice la posición.
¿Qué posición podemos contemplar? Bueno, la posición de este componente. Bueno, vamos a agregar todo de nuevo. Y aquí lo que hacemos es moldear. Esto es un tubo que va a tener cientos componentes que se van a conectar y ocupamos contemplar una fixtura para esto. Comenzamos con lo mismo. Tenemos una base, una tabla base, y esa tabla base no está sencilla. Tenemos que analizar si es una banda o una línea de producción, el espacio en donde va a estar para que en todos los procesos donde vayamos cambiando se pueda trabajar con esto. O al igual, si queremos manejar, es muy común también utilizar algún tipo de... Vamos a salirnos del moldeo de la tubería y vamos a editar ahora la base de la fixtura. Editar componente, ya que los encontramos dentro de un ensamblaje. Es común también agarrar la base y que esta base sea o tenga ciertas áreas, puede ser guías, donde se van a conectar tornillos o se va a enganchar con la línea de producción, o mínimo sea compatible con todos los pasos o los procesos donde se va a encontrar. Hacemos un corte para que sean las guías o tornillos que va a llevar para la línea o proceso de producción. Bueno, no utilicé un corte total y listo. Otra cuestión interesante puede ser unas formas para poder agarrar y levantar la pieza. Podemos buscar algún plano, por ejemplo el right plane, y el right plane le agregamos unas capas está detectando, no importa, agregamos unas capas donde puede estar la curva donde se va a sostener la pieza. Algo tan simple como un arco de 3 puntos, punto inicial, punto final. Que esto voy a hacer la de agarrar. Si esta agarradera no nos convence, podemos utilizar una spline para contemplar una curva, un skate, y agarramos otro spline. Otro skate y agregamos otro spline. Igual con medidas determinadas que sean simétricas y que tengan un centro, para determinar si ocupamos o se requiere una pequeña curva. Y ya con esto nos vamos a Features y salimos del croquis y aplicamos un Sweep Pose, pero que sea por perfil circular, como una tubería, donde se va a seguir el lineamiento de la fixtura que queremos utilizar. Ok, y ya tenemos una agarradera para la base que vamos a estar trabajando. Si la queremos mandar del lado contrario, podemos utilizar una simetría. La simetría nos va a pedir el plano de que parta la mitad, en este caso el right plane, pero el right plane no del ensamblaje, sino de la pieza. Buscan el right plane de la pieza y lo permite mandar directamente del otro lado. Ya tendremos el agarre y vamos a comenzar analizando este tubo. Aunque no lo parezca, un tubo tiene una inclinación diferente a la otra, así que vamos a comenzar determinando una base o donde comenzaría el primer ensamble. El primer ensamble sería detectar el mismo diámetro del tubo que estamos trabajando. A este tubo damos un clic, hacemos un sketch, control 8, porque lo que quiero determinar es el diámetro interno. Son
30. Vamos a dar un escape y vamos a buscar aquí una sección para comenzar con ese tubo de 30. Abrimos clic derecho y vamos a editar la base. Hacemos un sketch, control 8 y agregamos ese círculo de 30. Vamos a contemplar que comience con el centro y que tenga 30. Ahora, algo que platicamos fue sobre tolerancias. Estamos hablando de 30, pero supongo que estos son milímetros, se me hace demasiado que sean 4. A lo que me refiero con tolerancias es si yo utilizo 3, damos un OK. Esto me indica que este diámetro, que son 3 centímetros, ya que me marcó 30 porque son milímetros, van a ser siempre perfectos. Estamos modelando una medida perfecta de 30 y 30, o 3 y 3. Lo cual depende del desgaste o la tolerancia de la tubería. Pues que por tolerancia esa tubería viene con 31, 32, otras viene con 29 o 28. Puede ser que no ensamble mi fixtura. Se debe contemplar ese tipo de tolerancias o ese tipo de desgastes en lo que estamos trabajando. Vamos a manejar esta fixtura con unos 2.9. Ahora aplicamos una pequeña instrucción, lo suficiente para que ensamble y no se mueva del lugar la tubería. Vamos a hacer algo sencillo. Porque si agregamos mucha instrucción y es lineal, la tubería tiene una curvatura. Lo más seguro es que dañe o no pueda ensamblar completamente en el tubo. Lo que buscamos aquí es simplemente una referencia inicial que no afecte. Damos un OK y tenemos la primera parte. Esta primera parte, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a poder hacer una relación de ensamble para intentar simular el comportamiento que va a tener la pieza. Porque lo contrario sería fabricarlo. Si no hubiera este tipo de herramientas, tendríamos que fabricar toda la fixtura y a prueba y error determinar qué es lo correcto o lo que se necesita. Esta pieza, como es una pieza plana, tubería plana, me garantiza que va a estar conectado y el ángulo que se va a seguir va a ser el correcto. Ahora, la forma de sostener sería agregar otra pieza aquí que detuviese la tubería. Vamos a regresar a la base. Vamos a seguir editándola. Un control 8. Bueno, primero abrimos este croquis y pues un control 8 para que se alinee. Y aquí lo interesante sería, ¿qué tal? Bueno, lo que me interesa a mí es sujetar la pieza para mantenerla en su lugar. Lo que yo podría pensar en este momento sería, bueno, agrego una base rectangular y esta base rectangular le hago una instrucción para que lo sostenga. Ahora, me parece bastante bien. Igual aquí requiere unos cortes, puede requerir aquí una tapadera, ahorita lo trabajamos. Pero si yo hago esto y la herramienta o la persona que agrega esta sección del tubo pues tiene que soldar, y yo tengo aquí una la fixtura estorbándome, pues no me sirve de nada esta fixtura, sería un problema. ¿Por qué? Porque o bien la herramienta que está aquí ocupa un cierto ángulo, entonces no sería lo más ideal para la pieza. Hacemos un control Z de nuevo y regresamos a la pieza, control 8. Y lo ideal para sostener la pieza sería utilizar uno de 3 puntos. Determinamos esta sección, damos un ángulo, de nuevo uno de 3 puntos, determinamos esta sección y tomamos aquí un ángulo. Esta curvatura me permite dejar el espacio abierto y también me permite dejar esta sección para la perforación o el ajuste o lo que vaya a hacer. O bien, si este tubo se agrega en algún otro ensamble, adelante. Aquí lo que se buscaría sería modificar la estructura. Una forma sencilla sería, si este tubo me está estorbando, también lo que puedo hacer, bueno, vamos a ver, primero lo primero.
Vemos que no va a estorbar con esta sección. Tal vez me estorbe con esta otra sección. Depende mucho de esas herramientas, así que vamos a hacer una extrusión. Y esa extrusión vamos a suponer que lleva un margen la mitad, porque la parte superior ocupa otra estructura que detenga, en este caso, la tubería. Damos un OK. Y en este momento tenemos una pieza que traspase y afecte la tubería. Pero mínimo ya cubrimos la sección donde no está estorbando y la máquina puede, o el persona puede soldar o el técnico puede trabajar. Aquí un detalle importante. Por ejemplo, ya que estamos en estas cosas, bueno, antes de avanzar, vamos a cortar esta pieza para que no estorbe con la tubería. Se encuentra aquí. Vámonos a la parte de Tools, Insert, perdón, Features y buscamos Cavity. Same Component, este componente. Seleccionamos una pieza. Queremos que se elimine. Quiero mantener este cuerpo. Sí. Hop, Control Z. Me equivoqué de cuerpo. Vamos de nuevo a insertar. Features. Cavity. Esta pieza. Y esta pieza es la que quiero. Bueno, esta pieza es la que quiero eliminar. Damos un OK. Quiero eliminarla de este cuerpo, no en general. Y quiero seleccionar los cuerpos que quiero mantener. Si doy un clic aquí, me cambió de color una pieza. Pero son los cuerpos que yo quiero mantener. No quiero mantener el centro, yo quiero mantener el cuerpo exterior. Por lo tanto, el centro va a desaparecer. Digo que OK. Y de esta manera ya desapareció. Y tengo un molde a la medida de la tubería. Aquí lo que busco es, por ejemplo, si pongo ese tubo al revés, pues no va a poder entrar en el ensamble. Eso le indicaría a la persona que está ensamblando el tubo pues, que está mal, que está chueco. Eso me garantiza que esta curva que está en el centro va a ser aplicado. Y otro problema que nos surge son los ángulos. Por ejemplo, esta pieza no hay mucho problema, ya que esta base puede estar angular a un taladro o alguna herramienta que perfore y agregue el componente. Pero por aquí tenemos este problemita que nos está dando la torre porque no tenemos dónde trabajar. Pero qué tal si se nos ocurre utilizar un plano de referencia como este para hacer lo siguiente. Podemos generar un plano aquí, un sketch, control 8. Y lo que sí tengo ahorita en este momento, en este control 8, es un espacio basado en el ángulo de la pieza. Lo vemos, está completamente angular. Es un diámetro un poquito más grande y lo que vamos a hacer es un corte. Corte en la dirección opuesta para atravesar la fixtura. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un equipo para taladrar o agregar este componente y ocupa un espacio para trabajarlo. Este espacio es interesante o es importante porque si lo vemos con un corte de sección como este, vemos que tiene una cuestión o un ángulo. Este ángulo me garantiza que la herramienta de corte o de perforación va a pasar por aquí y va a perforar con el ángulo correcto. ¿Por qué? Porque con el tiempo, si es un trabajo muy artesanal, pues con el tiempo la gente se cansa, la herramienta está fallando, X problema. Y si ya tenemos ciertas líneas de referencia o un equipo que simplemente pasa por una sección y perfora, pues el margen de error baja más. Lo mismo puede suceder con alguna otra estructura. Por ejemplo, este tubo que va aquí puede ser lo mismo. Podemos en la misma fixtura abrir un espacio y hacer una modificación ligera. No, ok. Disculpa, agregué si vemos la jerarquía que tenemos aquí, no me di cuenta.
Y agregué el sketch y el dibujo, pero solo agregué el ensamblaje, no a la pieza. Por lo tanto, no es lo que estoy buscando, no me sirve de nada. Borramos esto. Y recordamos que como estamos trabajando en el ensamblaje, debemos editar la pieza para que nos permita trabajar sobre esto. Damos un clock otra vez, hacemos un control 8. Y de nuevo estamos trabajando dentro de la pieza base. Voy a utilizar un slot de 3 puntos para determinar, bueno, no sé, 3 puntos, un slot de 3 puntos para determinar una estructura que se va a utilizar como base para agregar una perforación. Vamos a dejarlo a este nivel por el momento y vamos ahora aquí para utilizarlo como referencia de la perforación que necesitemos. Aquí manejamos el diámetro de la herramienta, del taladro o la herramienta de soldar o el equipo que se tenga a la mano. Y lo que vamos a hacer ahora es perforar, o bien se puede hacer al contrario, una instrucción que ayude a trabajar la pieza. Lo más común sería hacer un corte. Invertimos la dirección. Ok, bueno, creo que fue demasiado bajo en esta cuestión. Vamos a regresar a la pieza. Voy a editar la altura de esta instrucción. ¿Para qué? Para aquí, con el corte que se realizó, se tenga una guía donde se va a trabajar para alcanzar esta pieza. Igual si algo quedó de más, pues lo podemos cortar, no pasa ningún problema. ¿A qué me refiero? Si esto fue mucho material o esto no es lo más convincente, podemos simplemente hacer cortes y eliminar lo que esté de más. Porque si esto fuera metal, fuera un gran desperdicio. Si yo voy a algo tan sencillo como agarrar un rectángulo y cortar la pieza, o bien si yo quiero cortar la pieza con un poquito más de control, puedo simplemente hacer una diagonal para cortar todo esto. Si hacemos un corte bastante extendido, recuerden que estamos trabajando simplemente con la base. Si toco el tubo, como aquí, no le va a pasar nada, porque el tubo es un componente independiente de otra sección. Y aquí ya tenemos abriendo espacios o reduciendo el consumo. Esto generalmente no sería metal, sería plástico. O bien, si es una herramienta que tiene mucho calor, pues sería metal para evitar la deformación. O al igual, si queremos trabajar con esto, pero hacer una guía un poquito más directa, podemos abrir una referencia de un plano con esta sección. Y esto se podría mi plano. Este plano lo podemos cambiar un poquito, acercarlo un poquito más al área de trabajo. Por ejemplo aquí, damos un OK. En nuestro nuevo plano podemos abrir un sketch, hacemos un control 8 y agregamos la estructura que nos haga falta. ¿Qué tal si la referencia que estamos buscando es un pequeño, ¿qué sería? Centro, que tengo, bueno, el mismo margen, un poquito más de margen para tenerlo en concepto. Y un poquito de grosor. ¿Y con esto de qué nos sirve? Para hacer una instrucción. Pero igual, nada exagerado, simplemente para contemplar la guía que va con la base que estamos trabajando. Y ya la herramienta cuando pues le dé el ángulo correcto, la persona no se va a cansar y no va a cometer el error de equivocarse en un ángulo. Porque recuerden que la tolerancia también puede ser angular. Hay un margen de aceptación de cuánta el ángulo que puede aceptar. Puedes acepte, que me parecen unos 50, 60 grados. Tal vez esta perforación acepte 61, 59, 59. Pues si excede en ese tipo de ángulo, pues ya no es aceptable para el cliente.
Y así se busca trabajar con la fixtura. La fixtura no es tan simple como, sostengo la herramienta, es analizar el proceso de producción. ¿Qué herramientas se van a ocupar? ¿Cuántas mesas o cuántos cambios o cuántos módulos van a pasar para que una fixtura sea suficiente para todos los módulos? Muchas veces no es posible. Por ejemplo, si este tubo pasa por un proceso de validación de vacío, pues este tipo de fixtura que está acá abajo debería llevar un empaque que garantice que no va a haber un escape de presión para cuando tapen las salidas y en una línea conecten la manguera de presión o la manguera de vacío, se garantice que tiene ese mismo sello, el sello para que no salga o no el vacío funcione o no salga la presión. Entonces es un análisis no tan simple. El análisis principal recae de nuevo en la dirección del problema y los factores que lo involucran para luego aterrizar unidades preliminares. Bajo estas ideas preliminares, ya lo ideal es que pase por varios ingenieros o procesos o gente que conozca todo el proceso hasta el área de calidad para determinar, por ejemplo, los factores más comunes. Puede ser que el problema o uno de los más mayores problemas para esta tubería puede ser el ángulo, o que se equivocan e invierten el tubo. Y ya que tenemos la fixtura, el siguiente error sería las fugas, que no está bien soldado o no está bien ensamblado por una parte. Entonces es cuando se van cambiando y adaptando. Porque de nuevo, generar una fixtura perfecta de un solo golpe sí es posible, pero no es común. A menos que ya se tenga experiencia en el proceso. Obviamente recae en el proceso y el conocimiento que se tenga del mismo, de la transformación de la materia prima. Lo que me queda aquí, por terminar, sería agregar unas guías. Aquí me refiero con unas guías. Hacemos un control 8 para que ensamble la pieza. Por ejemplo, aquí puede llevar un orificio y llevaría aquí un corte sencillo, y acá puede llevar un pico para distinguir cuál es una sección y la otra, y la tapadera que vaya acá arriba ya llevaría lo que falta. ¿Qué sería lo que falta? Pues sería un tablón y el corte. Vamos a salir de aquí, vamos a agregar una nueva pieza que sería la parte superior de esta tapadera de la fixtura. Damos un clic y botón derecho, editamos la pieza. Por lo tanto, estamos trabajando dentro de esta pieza. Si ya tenemos todos los elementos, podemos trabajar directamente con las secciones. No es lo más recomendable porque queda casado con las piezas y suele generar luego errores. Pero ahorita por el ejemplo, algo sencillo, vámonos rápido, no pasa nada. Y seleccionamos 3 puntos. Un punto aquí y el último punto. Tenemos la cajita. Esta cajita la necesitamos para hacer una instrucción que cubra el tubo. Algo como esto se me hace viable, un poquito más. Damos un OK. Y aquí lo que nos queda es que este tubo está perforando la sección de la tubería y vamos a hacer el mismo proceso de cavidad. Vámonos a Tools, Features y Cavity. Queremos quitar esta sección. Damos OK. Me pregunta que quiero seleccionar cuerpo. Sí, quiero seleccionar el cuerpo que sea mayor y quiero eliminar este pequeño cuerpo. OK. Y listo. Ahora lo que me falta es agregar las secciones de la tubería interna. Aquí lo que me sirve o sería más viable es usar Section View de la parte superior y aquí buscar estos dos orificios donde existan ambos. Aquí existen ambos, está OK. Bueno, voy a arreglar de nuevo esto porque sería seleccionar la parte inferior, no superior. Puedo seleccionar esa sección, Section View, pero lo que ocupo es girar porque yo quiero ver la parte superior o la parte inferior.
Aquí ya identifico los dos orificios que necesito, damos un OK y nos ponemos a trabajar. Damos un clic en el plano, damos un sketch, control 8 y aquí agrego los edificios pertinentes. Uno sería un corte, estamos hablando de este sería una extrusión y el otro sería un corte. Control 8 para centrarme de nuevo y utilizaría si llegamos a la orilla del centro, nos permite de una forma u otra que aparezca el centro de la orilla, perdón, el centro del círculo. Si no quiere aparecer, lo que podemos hacer es activar en el ojito que nos aparezcan los axes temporales. Y aquí vemos un poquito la tolerancia, que esa actitud necesitamos que sea exactamente igual o un poquito menor para que no tenga problemas de ensamblaje. Vamos a Features y hacemos una pequeña extrusión. Este es un corte, sería una extrusión para el ensamble de la pieza. Damos un OK y ahora retomamos. Nos está permitiendo seleccionar la pieza. Vamos a quitar Section View para poder ver qué sucede. Vamos a salir de la pieza. Y lo que me falta ahora, vamos a mover el componente un poquito más hacia arriba. No lo puedo mover porque está fijo. Damos un clic derecho y lo hacemos flotante, float, para poder moverlo. Y aquí ya tengo un ensamble, me faltaría generar el ensamble de esta pieza. Pero como está un poquito desalineado, no quiero equivocarme en las medidas, me voy a Mate y lo alineo una cara con esta otra cara, que sea coincidente, y para que no se mueva esta cara con esta otra cara. Y bueno, agarro un eje, mucho cuidado con lo que damos clic, esta otra cara y que sea coincidente. Ok, seleccionemos un ensamble, control Z, control Z, control Z. No tengo idea de qué sucedió, hubo una modificación en la pieza. Vámonos a regresar. Esta pieza donde salió, vamos a quitar los ejes, creo que seleccioné un eje por error. Regresamos y vamos a analizar qué sucedió. Alguna referencia está un poquito perdida en la cuestión de la textura. Esto que viene siendo, vamos a eliminar, pero son demasiadas cosas, cancelamos. Vamos a trabajar la pieza de una manera distinta. Vamos a ver qué fue lo que está fallando. Invertimos, quiero ver la pieza al revés. Y aquí se tiene el eje y está conectado. Aquí nos falta esta. ¿No ya está esta perforación también? Ah, no, ya. Esta perforación no es la que está por acá, supongo. No concuerda. Pero bueno, aquí lo que pasó es puse una referencia equivocada y modificó la sección.
Pero igual, ya estamos por terminar. Lo que nos faltaría para terminar esta pieza sería simplemente dejar un pequeño segurito. Estamos trabajando en el nivel de la tapadera. Y lo que ocupamos es un pequeño segurito que ensamble y mantenga en su lugar toda la estructura. Si recuerdan, aquí había un pequeño cilindro. Vamos a hacer una pequeña perforación para manejar o conectar las piezas. Y lo mismo puede suceder del lado contrario, en la parte inferior. Aquí, otra pequeña perforación para llevar a las piezas conectadas y mantenerlas en su lugar. Al igual, las piezas que están aquí pueden estar atornilladas por la parte inferior o pueden estar atornilladas de alguna otra sección. Por ejemplo, las agarraderas es común que estén atornilladas en la parte inferior. ¿Por qué? Porque puede ser que una fixtura o la estructura base de la fixtura pueda ser reutilizada. Que cuando pase de un proceso a otro se adecue, se agreguen otras estructuras para seguir con el proceso. Una fixtura también puede ser de usos múltiples en el mismo proceso. Bueno, creo que hasta aquí sería suficiente sobre fixturas. Es un ejemplo sencillo. Será para retomar lo que estuvo en clase, pero igual seguiremos trabajando, agregando más videos en base a lo que surja en las preguntas que tengamos. Sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Nada más para quitar un poquito la duda de dónde surgió este detalle. Este detalle surgió porque una referencia cambió en alguna pieza cuando estuve agregando las cuestiones extras. Si damos un clic en la pieza y seleccionamos editar y damos un clic a la pieza o al sólido que estamos intentando trabajar, y automáticamente, como estamos trabajando dentro de la base, fixtura base inicial, damos un clic y nos manda al box extrude, y este box extrude era el que se seleccionaba para la guía de la perforación o la alineación de este tubo. Lo que se requiere aquí es editar el dibujo que lo conforma. Bueno, control 8 para centrarme. El slot se maneja en las dimensiones iniciales y finales y el grosor del slot lo alineamos a la densidad pertinente. Nada más que no recuerdo cómo también se modificó la distancia del diámetro para alinearlo en el área que es en la que estaba antes. Algo por el estilo, si no falla la memoria, salimos del y ya se agregó a la sección donde estaba antes. Mucho cuidado, creo que cuando le di un clic a los ejes, por error seleccioné el eje del slot, porque todos los ejes aparecen en todas las piezas y modificó un poquito esa sección. Bueno, igual tengan cuidado con lo que diseñan y no importa hasta el control Z para corregirlo, sino simplemente damos un clic a la pieza y nos llevará directamente a lo que estamos trabajando. Pero bien, este es un ejemplo nada más, seguimos trabajando y seguiremos avanzando. Igual preguntas y comentarios luego por el Classroom. Excelente tarde.